Gracia y paz sea con cada uno de ustedes. ¿Qué es gracia? Gratis. Gracia delante de Dios refiere a que tengas un favor de parte de Dios, que Dios te mire. Eso es algo muy importante. Gracia y paz es que estés en paz con Él y para con los demás. O sea, esto se trata, es un juego. Por ejemplo, nosotros podemos ofender a cualquier persona. Si yo agarro y ofendo a ella, la ofendo, ¿Dios me puede perdonar por haberla ofendido? No. No, ¿por qué no? Porque, de hecho, él dice, cuando vengan a traer ofrenda, dice, y se acuerdan que tiene algo contra su hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con él. Es decir, Dios no puede pedirte que Él no puede perdonar porque sería injusto. A quien le hiciste la falta fue a ella, no fue a él. Por eso cuando dice que cuando nosotros tenemos problemas en nuestro vínculo matrimonial, tenemos un problema, se corta la comunicación con Dios. Hasta que te pongas de acuerdo con tu hermano, con tu hermana, con tu esposa, con tu esposo, se vuelve a hacer la comunicación con Dios. Porque Él no puede perdonar, por eso están divididos los mandamientos. Entonces, ponerte a cuentas con Dios es una cosa, y ponerte a cuentas con tu hermano es otra cosa. Entonces, estar en paz refiere literalmente a estar en paz con Dios y estar en paz con tus hermanos. No puedes nada más decir que estás en paz con Dios, que no lo ves, y a ellos que los ves estás en contra y estás peleando. O sea, tiene que haber una coherencia en lo que predicas. ¿Qué es predicar? Es como tú caminas, tu acción de ser normalmente. Entonces es la importancia de gracia y paz, que verdaderamente haya gracia de parte de Dios hacia nosotros, que nos voltee a mirar y que estemos en paz también con nuestro prójimo, con todos, para que podamos tener una conexión verdadera para con el Creador. Estamos trabajando los mandamientos, son 613 preceptos. Son 613 preceptos, pero hay positivos y hay negativos. Si recuerdan, estamos en el negativo, ya vimos 9 positivos y estamos con los que nos quedamos en el 28. Del negativo, del 1 al 28 ya vimos negativos. Ahora vamos a ver de los negativos del 29 al 38. Espero y los alcance a dar todos y continuemos con esto. ¿Por qué estoy tomando los 613? Porque muchos dicen que ya no son los 613. Pero vamos a ir viendo poco a poco y de aquí vamos a descartar cuáles sí, cuáles no. Porque yo puedo decirles, estos sí están vigentes, estos no están vigentes. Pero no hay como bajarlos, verlos, revisarlos y vemos si es pecado de muerte, vemos si está vigente, vemos si nos corresponde, vemos si no nos corresponde y cómo lo podríamos aplicar. Es más o menos lo que podemos ir aprendiendo de los 613. ¿Qué es lo que decía Jesús, no? Que los mandamientos más pequeños. Aquí es donde vamos a ver cuáles son los pequeños y cuáles son los grandes. Sí, porque dice, si quieres ser grande en el reino tienes que enseñarlos desde todos los mandamientos y hacerlos. Eso es ser grande en el reino. Dice, y ser pequeño en el reino es no omitir los pequeños, pero enseñarlos y no hacerlos. O sea, ya eres pequeño en el reino. Recuerden que todo lo que el proyecto que tiene el Padre, Dios, sobre las Escrituras y el plan de su pueblo, es tenerlos a todos, pero hay lugares. Dicen, es que el nivel espiritual o no somos, no es una competencia. Sí hay lugares. A los apóstoles dijo que van a juzgar a las 12 tribus, y van a tener un lugar privilegiado, así como los mártires, ellos van a tener, son coherederos con el Mesías, o sea, eso es un rango más alto. De hecho, en el pueblo hebreo, es decir, el judío, que es de Judá, de ahí de Jerusalén, tiene bien establecido que hay lugares donde están los profetas, donde están los sabios, donde está Abraham, donde está Enoch, o sea, tienen lugares especiales, no están todos revueltos, dependiendo el nivel que alcanzaron. Es como te eleves, ¿vale? Entonces, si no te elevas, pues ahora eres pequeño. Pero si no obedeces ninguno, no haces, no superas tu justicia, es decir, no obedeces los mandamientos de Dios y los mandamientos del mundo, porque debes de obedecer. O sea, yo no puedo decir yo amo a Dios y violo todos los mandamientos del mundo, violo la ley del hombre. Obviamente vas a decir, ¿cómo dices que
eres obediente a Dios y eres un relajo, o sea, no obedeces nada de la ley. Ser justo te refiere a obedecer los mandamientos de Dios y obedecer los mandamientos de los hombres. Eso es lo que refiere. Entonces, vamos con el mandamiento número 29 de los negativos. Recuerden que estamos en el área y tiene por título la idolatría y las prácticas pertinentes, lo que no debes de hacer. Negativo es de no hacer. Por ejemplo, si se acuerdan de los 10 mandamientos, los negativos dicen, no matarás. Y todos luego dicen no. No robarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Todos son no. Pero te dicen, amarás al Señor tu Dios. Eso es un positivo. Yo soy el Señor tu Dios, el primero. Es positivo. ¿Sí me explico? De eso, honrarás a tu padre y a tu madre, sí. Guardarás Sabbat, sí. Son positivos. Recuerden, positivo o negativo, te afecta en diferentes áreas de tu vida. Yo les he explicado que el positivo es como el vaso. Si el vaso tiene un hoyo, ¿sirve? No. Te tira el agua, entonces ¿para qué lo ocupas? Lo tiras. Eso es cuando lo positivo es que debes de servir para lo que eres. Y si tú no cumples ese precepto, Dios te desecha. Por eso hay tantas enfermedades tan graves, porque dice, yo soy el Señor tu Dios, si no lo reconoces, entonces vienen problemas graves sobre tu vida. Pueden ser daños literales, fuertes sobre órganos vitales, porque no reconoces a Dios. Tomar el nombre de Dios en vano, son detalles de los positivos que sí te afectan gravemente. Y los negativos, si los haces, que no son de hacer, y los haces, son daños menos duros, porque obviamente va a haber un juicio donde se te va a juzgar todo. Y el justo aquí viene y paga todo. O sea, pagas todo. Un poco más leve, o a veces más fuerte, dependiendo del nivel de cómo violas la ley de Dios. Todo esto, toda la Biblia, se trata de esto. Si tú te pones a leer y encuentras Sodoma y Gomorra, ¿por qué los destruyó? Por la perversión con la que violaban la ley de Dios. Y ahorita vamos a ver un poco de esos preceptos. El arca de Noé, ¿por qué? Por la maldad de los hombres. ¿Y qué tiene que ver? Pues porque no obedecen los mandamientos de Dios. Entonces, hoy se está viendo mucha perversión. Entonces dice que cuando regrese el Señor y se vuelva a manifestar Él, va a ser como en los tiempos de Noé, donde despreciaban la ley de Dios, y estaban perdidos. O sea, y entre más se pervierta el mundo, más pronto viene el Señor. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con el 29, y el 29 dice, no temer, ¿sí?, al falso profeta, ni impedir su castigo con la muerte. No temer al falso profeta. Esta cita dice, ¿sí?, es la profecía del Mesías, el que Dios promete un profeta como Moisés. Ya lo habíamos estudiado. Entonces te está cerrando en el versículo, es Deuteronomio 18, versículo 22. 18-22. Ahí lo tienen en su pantalla. Dice así: si el profeta hablare en nombre de Dios y no se cumple lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Pero nos está diciendo el precepto que no impidas, que no intervengas, no impedir su castigo con la muerte. ¿Por qué? Si en el versículo 22 no te lo está refiriendo. Porque en el versículo 20, dice así el versículo 20, el antetexto: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el profeta morirá. Eso es lo que, ¿se acuerdan que ese es el que le aplicaron a Jesús, a Yeshua? Como falso profeta. Como falso profeta. Por eso nos está diciendo el mandamiento, no impedirla, o sea, tú no te metas, déjalo, si ha de morir, que muera. Ese es no debemos de cuidar a esas personas que están procurando el mal. ¿Por qué? ¿Sí? Debemos de cuidar esos falsos mesías.
que cambian la palabra. Y aquí sería importante aclarar que no se está diciendo que el Mesías murió por ser un falso profeta. O sea, porque él todo lo que habló, obviamente No, y como lo vimos en el estudio pasado, es que levantaron falso testimonio sobre él y pagaron a 2 testigos que hablaron en contra de él, que según él dijo que destruiría y se hizo la revoltura. O sea, les levantaron falso testimonio. Violaron el 9º mandamiento. Entonces, si nosotros recordamos cuando dices el profeta cambió la palabra, ¿se acuerdan que les expliqué cómo dice Yeshua, Jesús? Dice, la palabra es mandamiento. Dice, ustedes no obedecen la palabra y cambian los mandamientos del Padre. O sea, lo que refiere a palabra te refiere a mandamientos. Eso ya se los he explicado varias veces, que palabra es mandamiento. Entonces, ¿quién quiere cambiar los mandamientos? ¿Sí? Esos son falsos profetas. Pues todo está escrito y sus mandamientos son para siempre, hasta el cumplimiento de todo. Aquí se tiene que cumplir todo porque estamos caminando en el desierto. ¿Sí me entienden? O sea, todo es un proceso. Dios te llama, Moisés saca de esclavitud al pueblo, así nosotros nos saca. La esclavitud es el error del mundo, el error de infringir la ley de Dios, el error de ser esclavos. Pues yo no soy esclavo. Sí, fuimos esclavos del trabajo, fuimos esclavos quizás del alcoholismo, fuimos esclavos quizás de drogas, fuimos esclavos quizás de la pornografía, fuimos esclavos quizás de... O sea, hay tantas cosas que nos esclavizan que no lo sabemos y nos tienen oprimidos, angustiados, tristes. Por eso del trabajo, el dinero. ¿Sí? El dinero es uno de los más importantes que han golpeado. Entonces, ciertamente, debemos de entender que eso es la esclavitud. Entonces, caminar en el desierto es cuando Él te saca a libertad y te hace caminar para ver si verdaderamente tienes confianza de Él. Si no tienes confianza de Él, pues obviamente vas a retirarte. Confianza es fidelidad, es fe, lo que refiere la palabra fe. La famosa palabra fe. Fe es fidelidad. Entonces, o aguantas o aguantas. El desierto, ¿qué hay? Nada. Y parece que todo se va en contra. Dices, no, pues mejor me hubiera quedado donde estaba. Eso dijo el pueblo. Por eso, en el acto literal, si recuerdan la palabra Eretz, significa tierra del hebreo, pero también significa Egipto. Porque todos los placeres en desmedida, dices, es que la comida, también la comida en desmedida está mal. Por ejemplo, tú normalmente si te dicen, eres cristiano, ¿el cristiano puede beber cerveza? No, ¿verdad? Le dicen no. ¿Y el católico? ¿Qué onda? Se supone que es la misma Biblia, ¿no? Ahora, no existe un mandamiento que te prohíba beber vino, cerveza, alcohol, lo que sea. No existe. No hay tal cosa. Prohíbe que te embriagues. Es un mandamiento de no te embriagues. O sea, no hagas eso. O sea, ¿por qué haces desfiguros? Es tu testimonio. Dice, el que se dedica a enseñar la palabra, que no sea dado al vino. ¿Qué refiere? Pues que no sea borracho. Dado al vino, pero sí puede beber. Y el cristiano de plano dice, este no puede tomar. ¿Por qué no puede tomar? Son sus mandamientos de hombres. Dice, no, pero es que era borracho anteriormente. Pero pues tiene que modificarse, pues debes de aprender. Imagínate, era mujeriego, dejé de ser mujeriego. No, es que ya no puedo ver a ninguna mujer porque era mi debilidad. O sea, no, sácate que, o sea, tienes que corregirte. Entonces son mandamientos de hombre, te van cambiando, te van poniendo cargas más pesadas que ellos mismos no. Yo conocía, es más, una ocasión vimos uno que era profeta y llegó y pidió su vino y dice un cuate, uno que era pastor, mi primo, dice, oye, no inventes, ese cuate se echa sus alcoholes, pero fuerte. Pues es que no está prohibido. O sea, no está prohibido, o sea, pero no que se embriague. O sea, ahí es donde se cambian las cosas. O sea, no, el judío bebe. O sea, normal, para las fiestas debes de beber. Pero, ¿qué fiestas haces, no? Si vas a meter el sonido, vas a meter a los drogadictos, ¿cómo va a acabar tu fiesta? O sea, eso no es una fiesta donde se conviva y se alegre. La fiesta es para alegrarse. De hecho, la cita dice, no, el vino es para alegrar el corazón. El corazón del hombre, sí, y está, o sea, no existe, pero eso sí lo toman como mandamiento. O sea, son mandamientos de hombre.
Yeshua convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Y dicen que no era vino de emborrachar, o sea. Bueno, pero bueno, podemos entrar en varios temas. Por ejemplo, en la cena, dicen, Pablo exhorta que unos hasta se embriagan. Sino que no era vino de emborrachar. Entonces, ¿con qué se embriagaron? ¿Con jugo de uva? Pues no, ¿verdad? O sea, no que esté mal. Lo que está mal es que con el vino en exceso pierdes el respeto a las cosas. Puedes cometer errores. Entonces, por eso el que enseña la palabra no debe ser borrachín, no debe de darse al vino. ¿Por qué? Porque está mal. De hecho, un borracho en la sociedad está visto con malos ojos. O sea, es una persona que es borracha, o sea, y está mal. Ya ser borracho ya es otra cosa. Entonces, esos son mandamientos de hombre, ¿sí? Y es muy importante no temerle a esos falsos profetas, esos que cambian las leyes de Dios para su propio beneficio. Dices, es que una persona era alcohólica, pero ahora ya dejó de ser. Ah, qué bueno, ¿no? Pero, o sea, no está prohibido por las escrituras, sí, porque no hay tal cosa. Nada es que no sean borrachos. Una cosa es tomar y otra cosa es embriagarte. Son palabras distintas y lo puedes ver en tu diccionario. Ese sería el 29 de los mandamientos negativos. No hacerle caso a esos falsos profetas, y de hecho por eso, o sea, se les orilla a la muerte, y no puedes intervenir en que no se le aplique la ley de muerte. Eso es el mandamiento. Ahora, en nuestro tiempo, ¿cómo aplica? Nosotros no podemos andar matando a la gente, porque la ley del hombre lo prohíbe. Sí, anteriormente ese era el castigo, ¿no? El lapidarlos. Por ejemplo, César gobernaba sobre Jerusalén. ¿Y qué dijeron? Este hombre ha violado nuestra ley. Ah, es su ley, no mi ley. ¿Sí se acuerdan? Por eso le presentan ante él y dicen, no, yo me lavo las manos. Poncio Pilato se lava las manos, los manda al otro y así se la traen. Porque no le encuentran culpa, porque en su ley de ellos no hay ninguna violación, pero en la ley de los judíos sí. Dicen, no, es que en nuestra ley debe de haber muerte para él, pero obedecían las dos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo mismo que pasa con nosotros. Si este viene y nos viene a decir cosas que no son de la palabra y está nuestra ley de que aquí nos rige, no podemos apedrearlo ni matarlo. Entonces aquí para nosotros aplicaría con el mandamiento anterior, que era que no debes de tenerle compasión a ese tipo de personas. O sea, no puedes tenerles compasión. Sí, esas personas mejor apártalas. No los vas a matar. Decía una persona, ¿qué entonces también a los de Sabbat que no guardan Sabbat hay que matarlos? Pues eso es una burla. Digo, si no quieres guardar Sabbat, no lo guardes. O sea, ese no es mi problema. Ese es un pecado de muerte. Ese sí es un pecado de muerte. Sí, que no te lo vas a cobrar tú, se lo va a cobrar. Sí, o sea, yo no te voy a matar porque si yo te mato, me meto en problemas en la ley aquí. ¿Sí? Entonces yo tengo que respetar la ley de Dios y la ley de los hombres. Pero ¿cómo respetar la ley de Dios? No, tú vas a tener un juicio delante de Dios. No, y ahí como sí. tal, no es un hijo de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque los que son hijos de Dios guardan Sabbat. ¿Por qué? Porque es un sello. Fíjense, ¿se acuerdan que empezamos a guardar Sabbat? Es lo que les estaba diciendo hace rato. Empezamos a guardar Sabbat y nos empezó a presentar que también ya el cerdo lo retiráramos. Y retiramos la comida con cerdo. Y hemos visto un proceso físicamente, luego les platico bien cómo está el rollo, físicamente cómo van cambiando las cosas. Nos vamos desintoxicando. Porque trae mucha toxina el cerdo. Bueno, ese es 29 del mandamiento 29. Entonces, nosotros no podemos aplicarle muerte porque nuestra ley no nos lo permite. Porque si ellos llevaron a Jesús delante del concilio de ellos, del Sanedrín, pero también lo llevaron ante la autoridad que lo regía ahí. O sea, no podemos hacer eso, no podemos matar a nadie. Pero Dios los juzgará. Entonces aquí, cuidado con los falsos profetas. Y está cundido en todos lados. O sea, eso sí está... Yo creo que estaría muy difícil echárselos a todos, ¿no? Y no se trata de aborrecerlos, o sea, simplemente apartarlos, no procurarles un bien porque están torciendo las escrituras. Y como lo vimos, ¿no? En el pasado de la viuda. A la viuda la hacen dar dinero. Al pobre lo hacen dar dinero y eso no se vale. Eso es una extorsión. Bien, vamos con el siguiente, el 30.
no imitar las costumbres de los idólatras, ni practicar sus costumbres. No imitar las costumbres de los idólatras, ni practicar sus costumbres. En el hebreo dice no emular, es decir, no imitar también la costumbre de los gentiles. Tú dices, yo soy un gentil, yo viví como un gentil. Aquí entra, ya voy a dar próximamente otra vez el estudio, ¿por qué el gentil? Y dicen, pero es que estos mandamientos se los dieron a Israel. Es que estos mandamientos se los dio al pueblo judío. No, no es el pueblo judío, se los dio a todo Israel. ¿Por qué? ¿Cómo se debían de comportar? ¿Cómo deberían de ser? Si nosotros rechazamos todos estos mandamientos, es que esos fueron para Israel. Entonces nosotros no estamos integrándonos al olivo verdadero. Entonces nosotros no estamos entrando a la fe en el Mesías porque nosotros no esperábamos un Mesías. El Mesías era para el pueblo judío. Sí, exactamente. Así como Moisés llegó para liberar al pueblo de Israel, así el Mesías viene a liberar al pueblo de Israel. No nada más a judíos, no nada más a una tribu de Judá, sino son 12 tribus que se dividieron en 2 casas. Así se llamó 2 casas. Les voy a dar el estudio nuevamente para retomar esto, que se va a publicar y así tener bien en claro de qué estoy hablando. Entonces, estos mandamientos aplican a todo aquel que se acerca a la fe en el Hijo de Dios, que es, como le llaman, Jesús, o Yeshua, su nombre verdadero, es al que se agrega, tiene que cambiar. Es Efesios capítulo 2, versículo 13, y es Pedro, la que nos maneja, creo que es 2:10, nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a su luz admirable. Entonces, y nos habla que somos pueblo. Son las citas que les he dado de que somos pueblo. Pasas a ser pueblo de Dios, pasas a ser integrante de Israel, pero ahora ya sí tenemos una identidad, ya somos Efraín. ¿De qué tribu eres? De los hijos de José, porque a Efraín se le fue dada, se integró, como aunque Manasés era el mayor, a Efraín lo puso como mayor. ¿Sí? Como en Sí. toda la escritura, ¿no? El menor para ser el mayor. Entonces, somos efraínitas y así lo quieren ver, y pronto lo vamos a explicar nuevamente. Entonces, por eso nos dice no imitar las costumbres de los gentiles. Entonces, ¿por qué nos agregamos? Vamos a ver cuáles son esas costumbres de los gentiles. Ese mandamiento está en Levíticos 20:23. Hoy en día adoran a Dios como se les viene en gana. Hoy en día dicen, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero yo lo adoro como a mí se me da la gana. Sí, o sea, imitan a los gentiles. Es que ellos ponen al Dios de los, no sé quiénes son los que tienen un elefante. Los hindús. Y lo van paseando y lo imitan como la iglesia católica que pasea así sus ídolos. Se mira lo mismo. Sí, así esos los pueblos gentiles paganos que no conocen a Dios hacen eso, y tú estás haciendo lo mismo, y te está diciendo no imitar las costumbres de los gentiles. ¿Cómo violas ese mandamiento? Es el mandamiento número 30 de los negativos. ¿Sí? Hoy en día adoran como les viene en gana. Dicen que no guardan el Sabbat o que no guardan el reposo porque ellos reposan todos los días. Ellos están en paz con el Señor y que ellos pueden reposar, ¿sí?, todos los días. Pero es que quiere decir que desconocen lo que Dios exige como reposo. Porque dar un día para decir es que todos mis días son para Dios, o sea, no es lo que a ti te da la gana darle. O sea, lo que exige Dios en el Sabbat es no trabajar. Ni tú, ni tu siervo, ni tus animalitos, ni tus máquinas, ni nadie debe de trabajar. No debes de trabajar. Entonces, ¿cómo dicen ellos que guardan todos los días? No trabajan en Lo hacen lo hacen a su manera. Le dan, no sé, a lo mejor 1 minuto, 2 minutos de oración, pero lo hacen a su manera. Porque yo que recuerde cuando estuve en el cristianismo, el domingo nada más era, bueno, sí era maratónico, ¿no? Después de las 4 a las 5, luego de ahí hasta las 10 de la noche, ¿no? Ahí sí era más maratónico, ¿no?
pero en la mañana, pues toda la mañana, pues es una convivencia en la dominical. Y de ahí se sigue venden, trabajan según para recaudar ingresos y te vas a tu casa. Luego regresabas al culto de la tarde, pero llegas, ves tele, haces lo que quieres. Y ya regresas y volvías a algo maratónico. Maratónico me refería a alabanza, ¿no? Eran como 2-3 horas de alabanza y era media hora de predicación o una hora, ¿no? Entonces, se trata de 24 horas. O sea, lo que Dios exige que si le vas a dar un día son 24 horas. Son 24 horas. Hay quienes manejan que son 25. Y media hora antes y media hora después, ¿no? Entonces tienes que prepararte para recibir el día y para dedicar el día. Entonces, no puedes decir que tú lo haces todos los días porque eso es una mentira. O sea, no le dedicas todos los días a Dios. O sea, eso es una hipocresía. ¿Y quién mandó? ¿Dónde manda que hagas eso? Ah, no, yo así lo hago, ¿no? Pues entonces es tu voluntad, no la voluntad de Dios. Entonces no estás guardando. O sea, en este precepto, el número 30, en Levíticos, nos está mandando como título penas por actos de inmoralidad. Penas por actos de inmoralidad. O sea, no imitar las costumbres de los idólatras ni practicar sus costumbres. No imitar las costumbres de los idólatras porque adoran dioses que no son Dios. Y sus costumbres, lo que acostumbran a hacer. Entonces, es una inmoralidad. ¿Por qué? Así que miren, dice lo que refiere a pena, o sea, penas por actos de inmoralidad, es decir, la restricción de derechos del responsable. O sea, si tú violaste, hiciste unas de estas, viene una restricción a tu vida por ser responsable de haber violado estas leyes. Por eso se llama penas por actos de inmoralidad. Hiciste uno de estos actos de inmoralidad, entonces te van a decir a lo que te haces merecedor. Fíjense, estamos en el versículo, les dije el versículo 23. Nos vamos al versículo 22. Dice, guarda pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponlos por obra, no sea que te vomite la tierra en la cual yo te introduzco para que habites en ella. O sea, ¿qué le está pidiendo? Ahora sí, el 23. Y no andes en las prácticas de las naciones. Acuérdense que naciones son goys. Gentil, goy. Creación. Pueblos. O sea, son todos pueblos. O sea, hay una manera donde sí dice manada de animales. O sea, ¿qué te diferencia del perro? El raciocinio. A eso es, cuando ahorita, ¿qué está pasando? Has visto perro con perro, ¿no? ¿Y cómo lo ven? Todos así como, ¡ay! O le dan una patada, no, cálmate, o sea. Y ahora ya lo ven normal, ahora ya hombre con hombre, mujer con mujer y lo ven normal, y ahorita vamos a ver algo de eso. De esto está hablando. Dice, no anden en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de ustedes. O sea, esas naciones las va a hacer fuera. Porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. ¿Qué cosas hicieron? Son todos los actos de inmoralidad del antetexto, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. No los vamos a leer. Tienen ahí la cita, pero les voy a decir de qué hablan. Ofrecer a los hijos a Moloch. Los quemaban a sus hijos. Esos son costumbres idólatras y paganas. O sea, son... Digo, pero me gustaría saber a qué refiere con hoy en día, cómo entregas un hijo a Moloch. Hay cultos que todavía hacen ese tipo, literalmente ese tipo de sacrificios. No necesariamente, o sea, tú lo ves así como Moloch fue el tiempo donde, de hecho Moloch fue de donde nace lo del infierno, como se los expliqué en un estudio pasado, es parte de lo que, cómo quemaban hacen sacrificios a su Dios. Yo por eso de la incinerada,
Acabo de publicar una parte de la incineración, porque si los tzitzit, el manto, no se tiran a la basura, sino son enterrados, cuanto y más nuestro cuerpo que nos sirve para adorar a Dios. Es una honra que le da uno a lo que nos sirve para obediencia. Habíamos visto que esto de entregarlos a Moloch era el día, por ejemplo, que le toca a su santo, como ahorita maneja este calendario. Hoy es el día de tal santo, entonces Sí. le pongo ese nombre a mi hijo. Esa es una costumbre pagana. Esa costumbre pagana la injerta la Iglesia Católica. Entregarlos a una potestad. ¿Qué es una potestad? Es un dominio, una autoridad dada a un demonio. Es San no sé qué, San aquel, o sea, todos esos son una potestad por día. ¿Entra el que se van a la villa hincados y según se lo entregan a la Virgen? Ah, bueno, esos son, le llaman Mandas, ¿no? mandas. También sería casi Es idolatría, lo o sea, eso es idolatría, eso no es para Dios. O sea, aquí no vas a encontrar a Guadalupe. En toda la Biblia no vas a encontrar a Guadalupe ni de chiste. Dicen que está en Apocalipsis 12, ya les expliqué que Apocalipsis 12 no habla de Guadalupe. Porque ahí en Apocalipsis 12 habla que es madre de más hijos. Y Guadalupe Sí. ellos la tienen como que fue... No, dicen que es María, la mamá de Jesús, pero por ningún lado aparece como la mamá de Jesús. Y dice, ¿quién engendró al Mesías? Está hablando de la madre, está hablando de Israel, de cómo nace de Israel, está hablando del pueblo de Israel, o sea, y cómo está vestido. Lo que refiere a estrellas y la luna en sus pies, es el calendario lunar, es las festividades hebreas, judías, como le quieran llamar. O sea, no tiene nada que ver con la guadalupana. Entonces, eso es una potestad. Entonces, y hay quienes les ponen el nombre de Guadalupe porque se la ofrecen a esa potestad. Es una potestad diabólica. O sea, eso... Yo siempre me he preguntado eso, ¿cómo es que, según es algo de Dios, su famosa Virgen y todo eso, pero tú vas a los lugares donde hacen, donde venden de los, ¿cómo se llama? Hechiceros. Ajá, de todo eso, Ahorita vamos a ver parte de eso. donde tienen a los santeros, y ahí la tienen. O sea, si tú vas a un lugar meramente religioso, no la encuentras. O sea, si tú quieres una imagen de la Guadalupe, ¿Tienes que ir con los santeros? en las tiendas donde venden las velas para curar y Ahí la encuentras. Ahí es donde encuentras todo. Y ahorita vamos a ver, miren cómo, Ahí los encuentras. vamos a ver cómo todos estos preceptos son paganos. Todo eso, ahorita que nos va a ir dando, miren, dice así. ¿Quieren que les demos lectura para más fácil? Sería bueno, ¿no? Vámonos entonces todos allí a Levíticos 20, del 1 en adelante. Penas por actos de inmoralidad. Repito, allí está. Va a cambiar un poco en algunas versiones que tienen en sus manos. Dice, habla el Eterno a Moisés diciéndole, dirás asimismo a los hijos de Israel que cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, ¿qué le va a pasar? De seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. ¿Qué hizo este cuate? Ofreció a sus hijos a Moloch. Por eso decía, no debes de ofrecer tus hijos a Moloch, a un ídolo. Y ofrecerlo no nada más es sacrificarlo, sino decir, te lo entrego porque me lo nació bien. O es lo que hicieron con la guadalupana, lo que hacen con sus ídolos. A Judas, o que según es de lo imposible. Eso es entregarle una potestad. Esto está prohibido, porque si estamos viendo son penas de actos de inmoralidad, es algo inmoral, es algo que Dios aborrece. Fíjense bien, ahora dice, ¿y quién lo va a apedrear? El pueblo. Entonces dice el 3, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo. Eso es lo que pasó con nosotros, que como no obedecíamos los mandamientos, Dios nos corta del pueblo. Esto es lo que hace, o sea, cuando tú todavía no te bautizas, tú todavía no entras en la fe, todas esas violaciones, ahí es donde, para eso murió el Mesías, para limpiarnos de estas infracciones, porque estás cortado, o sea, no tienes derecho a entrar.
Entonces cuando te bautizas, te lavas, entonces ahora sí ya puedes presentarte ante Dios. Cuando una persona dice, no, ya que sea bueno, que ya que me porte bien, me voy a acercar a Dios, no vas a poder jamás, porque no se puede acercar a una persona que no te puedes limpiar tú mismo. Debe de haber un derramamiento de sangre. Entonces esa persona que dice, yo no me bautizo hasta que esté bien, me porte bien, o sea, está loco. O sea, no puedes, porque no ha entendido el Evangelio. Entonces fíjense bien. Entonces dice así, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. 4. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón, ¿qué es cerrar sus ojos respecto a aquel varón? Pues, eso es, allá Dios habrá. Ese es un problema de Dios y él. No lo juzgues. Yo no lo voy a juzgar. Dice, fíjese lo que hace. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos respecto a ese varón que hubiera dado a sus hijos a Moloc para no matarlo, ¿qué va a hacer Dios? El versículo 5. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia. ¿Quién se enojó? Dios. ¿Contra quién va a estar? Contra ti que te quedaste callado. Que Dios lo juzgue. No, no seas hipócrita. A ti se te dio la tarea, pero como no te sabes los mandamientos, ¿qué haces? Estás igual. Dice, y le cortaré entre el pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Es prostituirse, ir con otros ídolos. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos, eso es lo que estábamos viendo. Dices, encantadores o adivinos, llévate la vela para que no sé qué, llévate esto para que no sé cuánto, el café, el cigarro, te lo leen y vas con agoreros, eso. Dice, y la persona que atendiere encantadores o adivinos, atendieres que fuere a buscar que le adivinen, ¿sí? Para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santifícate pues y sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Y aquí dice, y guardad mis estatutos y pónganlos por obra. ¿Cuáles son sus estatutos? Están por escrito. Recuérdense, mandamientos cuando te mando. Y estas palabras que yo te mando hoy las pondrás sobre tu corazón. Te está dando un mandamiento. Pero ¿cuáles son esos mandamientos? Todo lo que te estoy dictando. Por eso cuando pasa a ser estatuto, es un estatuto, está por escrito. Por eso dice, guárdate de poner mis estatutos y ponerlos por obra. ¿Cuáles son los estatutos? Todo lo que acabo de decir. Yo, el Señor, te santifico. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, ay, no, me largo, tú eres no sé qué, tú eres no sé cuánto. Dice, ¿qué le va a pasar a esa persona? ¿De cierto? Morirá. Esa persona que maldijo a sus padres, que les dijo una grosería, que les habló mal a sus padres, no tiene derecho de vivir. Por eso hay hijos que Muchos maten dicen, a sus si yo no me porto mal, si yo no he matado a nadie, sí, pero le hablas de un horrible a tus padres. Tú ya hiciste pecado, ese es un pecado de muerte. Dice, su sangre será sobre él, es decir, nadie va a pagar más que él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente morirán. ¿Qué estamos viendo aquí? Un mandamiento. ¿Se acuerdan de la escena cuando dicen que Jesús escribe sobre la arena? Es este. Mira, fue hallada en adulterio. ¿Estaba el varón ahí? ¿Y qué estaban haciendo ellos en la zona roja, que le llamaban así? ¿Cómo sabían, no? ¿Cómo sabían? Y a ver, ¿cómo estabas en la zona roja donde está la prostitución? ¿Y qué estás haciendo ahí tú? ¿Qué no era uno de tus compañeritos que andaba ahí con ella? ¿Y por qué no más traen a la mujer? El mandamiento dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán muertos. ¿Dónde está el varón? Por eso les dice, ¿no? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Sabes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde la vieron? ¿En qué andaban viendo ahí? Ustedes deberían estar estudiando Torah, no estar paseándose ahí en la zona roja viendo a las mujeres, ¿eh? ¿Qué estaban haciendo? ¿Se dan cuenta? Fíjense bien el siguiente, el 11. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, si se entienden eso, ¿no?
dormir con la mujer de su padre, descubrió la desnudez de su padre. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Hijo y mamá, o sea, su madrastra. Si se acuerdan, Pablo batalló con un problema así. Se llama un caso de inmoralidad. Y no le decían nada y lo tenía. Y Pablo aplicó la ley. Aunque ellos decían, no, pues nosotros no sabemos eso, Pablo aplicó la ley. Dice, le entregué a este tipo a Satanás para que con tal de que no se pierda su alma. Ahora entienden todo el proceso. La ley está aplicándola a Pablo. Versículo 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. O sea, nada de que te metes con tu nuera. Esos son actos de perversión. 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Esto es el homosexualismo. Ahora ya se permite, ahora ya se ve normal, eso se llama sodomía. Ahora ya, ¿y qué pasó con Sodoma y Gomorra? O sea, no necesito platicar toda la historia. Ahora ya está permitido, al rato esto me lo van a quitar. Lo van a bajar de la red. ¿Por qué? Porque estoy hablando en contra de eso. Dicen que la Biblia no ordena eso. Aquí está. Es un mandamiento. O sea, no. Ayuntarse refiere a tener relaciones. Entonces dice así, con varón como si fuera una mujer. Entonces no debe de hacerse. Eso es una abominación, han de morir. El que tomare mujer y a la madre de ella, el versículo 14, comete vileza. Quemarán con fuego a él y a ellas. ¿Cómo van a morir? Para que no haya vileza entre ustedes. Tu familiar muere y lo incineras. ¿Qué de plano era mucha vileza ese cuate o qué? Incinerar refiere a juicio. Refiere a purificar, a que se vaya todo lo que, o sea, que no quede nada de él. Así que si se quieren incinerar, pues ahí van por eso, ¿eh? Cualquiera que tuviere, el 15, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y matarán también a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la desnudez suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a los ojos de los hijos de los pueblos. Execrable refiere a la palabra gesed. Dices, ¿cómo? Bondad. O sea, es que ellos no se deben de ver sino con bondad. Y al verse de otra manera, está prohibido. Dice, por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. ¿Cómo los van a matar? En frente del pueblo, porque descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. O sea, entre hermanos, ¿no? Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, tiene sus días, y descubriere su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Pecado de muerte. 19. La desnudez de su hermana, de su madre o de la hermana de su padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevará. Nada de que, entre parientes. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez de su hermano de su padre descubrió, su pecado llevará y morirá. ¿Ya vieron el pecado? ¿Cuál? Morirá sin hijos. Ahora entienden por qué muchas personas no pueden tener hijos. Algún problema hubo ahí entre la familia. Y el que tomara la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos será. Ahí está otro problema, también sin hijos. Por eso no pueden tener hijos, se cierra su matriz. Guardad pues todos mis estatutos, aquí terminamos, y todas mis ordenanzas, y pónganos por obra, no sea que los vomite la tierra en la cual yo los introduzco para que habiten en ella. Y no, aquí está el precepto. Y no andaréis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve por abominación.
todo esto que les dije, y fueron abominables delante de los ojos de Dios. Entonces, primero el 22 nos está diciendo que guarde sus estatutos y todas sus ordenanzas y ponerlos por obra. ¿Se dan cuenta? Y después prohíbe practicar todo lo que hacen los demás porque eso le es una abominación. Porque están desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y ahora, ¿todo esto se practica? Más adelante también en el 25 habla sobre la comida, bueno, sobre distinción de las bestias. Sí, porque está hablando de penas y actos de inmoralidad que no deben de hacer allí. Y nos lleva a más. Vamos a caer en esos preceptos. O sea, tienes que cuidar lo que comes, lo que haces. Es por tu bien. Es por tu bien. Es como si el Señor... Tú agarras y adoptas a una persona, a un niño de la calle. El niño de la calle pues, comía del bote de la basura. ¿Y lo vas a dejar que llegue y mueva tu bote de basura y agarre lo que está podrido y se lo empiece a comer? ¿Qué le vas a decir? Le enseñas a comer. Vete a lavar primero las manos. ¿Qué le vas a decir? No, hijo, eso es basura, eso ya no sirve, está gusanando. O sea, eso no es para comer ya. Eso es lo que hace el Señor, nos empieza a corregir, eso no es comida. Nosotros nos extraviamos, dice, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2. Y en su grande misericordia Él nos recoge, nos toma para cambiar, transformarnos y hacernos obedientes. Mandamiento número 31. No practicar sus costumbres. Así dice, no practicar sus costumbres. Dirías, es igual como el otro, no son todas sus costumbres malas. No. El hebreo lo tiene este precepto número 31 de los 613 negativos, del área negativa, de estos 29, ya vamos en el 31. El hebreo lo tiene como no practicar la adivinación. Y fíjense bien, vámonos, Levítico 19, 26. O sea que el hebreo lo tiene más claro. O sea, no practicar la adivinación. En este mandamiento dice nada más, no practicar sus costumbres. La costumbre es la adivinación. Ahora, este título, Levítico 19, 26, tiene leyes de santidad y de justicia. O sea, eso es ser santo, apartado, y de justicia, que es correcto. Fíjense bien, dice el versículo 26, no comeréis cosa alguna con sangre. Coma, no es punto, perdón. Dice, no serán agoreros ni adivinos. O sea, tú no puedes practicar ser agorero ni adivino. Por ejemplo, el hebreo lo tiene así. Fíjense bien, esto lo saqué de ellos. Dice, hay de ellos quien golpea con un bastón sobre la tierra, golpes seguidos, profiere gritos extraños contra su pensamiento y hace así por tiempo prolongado hasta que le suceda un estado similar al desmayo. Y dirá ¿qué habrá de suceder? Ese es un agorero, un adivino. Y yo ya lo he visto una vez en el Oriente Interior. Hay quienes arrojan piedras pequeñas en un trozo de cuero, observan con detenimiento y luego habrá de decir el futuro. Esto es célebre en todos los lugares porque en el que pasé hay en ellos quien arroja un largo cinturón de cuero sobre la tierra y observa y dice el futuro. Esto es como el café, como el cigarro, el horóscopo, las cartas. El maíz. Nos dio una sabía que no. Es que tenía una profesora de historia que nos decía que en Sonora había quienes leían el maíz. No, los hijos que aventaban maíz. Nosotros estábamos buscando una hierba que le llaman vulgarmente el ojo de gallina. Y se nos ocurrió ir allí. Preguntando, oye, ¿tienes ojo de gallina? Dice, no sé qué tal funciona el puro ojo, yo tengo toda la cabeza. Ay, nos la sacó en un frasco, o sea, es para hacer brujería. No estamos buscando una planta, no estamos buscando la cabeza de una... No la tenemos. Tenemos ojo de gallo, ¿no? Les dijeron, ¿no? Pero ojo de gallina, dice, pero mira, así la cabeza completa para hacer brujería, yo creo que te va a salir mejor. O sea, dices, ¿qué les pasa?
y lo practican así. De hecho, Y yo mucha gente católica que yo conozco, conozco, iba a consultar brujos sin temor de nada. Así de simple. Entonces, ¿qué nos está diciendo el precepto? No practicar la adivinación. O sea, no tenemos que andar correteando eso. ¿Sigue vigente este precepto? Y es un precepto negativo, no lo debes de hacer. Son cosas de que no debes de hacer. De hecho, hasta el simple hecho de pasarles el huevo a los niños, ¿no? Que para limpiarlos con ruda, no sé cómo lo ponen. Mira, hay muchas prácticas. Con duda y un vaso con agua. Ahí está la ex bruja. Todas esas prácticas son paganas, o sea, tú no debes de hacer eso. Así que esto es parte de lo que te mantiene santo, parte de lo que te mantiene en justicia, obedecer este precepto. Entonces esto queda como regla, no andar buscando la adivinación. De aquí vienen los siguientes 7 mandamientos porque están en la misma cita. Estos son 7 mandamientos que les voy a dictar, es del 32 al 38. Número 32. No practicar sus agüeros. Es lo mismo, sus brujerías. No practicar el 33 a la cita, ¿verdad? Deuteronomio 18:10. No practicar sus sortilegios. Es la misma cita, pero este es del 10 al 11. Es lo único que va a variar. Y llega hasta el 11 nada más. ¿Qué? Sortilegios. No practicar sus hechicerías. No, si pones a no sé qué santo de cabeza y usan sus mismas imágenes para hacer brujería. O sea, dices, tienen ahí con sus veladoras a no sé qué, un cuadro con un cuate en un caballo, no me digan el nombre, sí lo sé. Y lo tienen ahí con sus veladoras, con no sé qué tanto amarrado y con una vela no sé qué tanto le hacen. Y es eso, y la Iglesia Católica lo enseña. Y aquí está, o sea, no hagan todo ese tipo de cosas. No practicar el 35 sus encantamientos. 36. No imitar sus consultas a los muertos. Ese del Día de Muertos es cuando hacen eso. Le hacen su ofrenda y le ponen lo que le gustaba. Y eso es una invocación. Y les dicen, vienen a visitarnos, le ponen con cempasúchil su caminito y les ofrendan de todo. Les hacen su comida favorita porque dicen que los vienen a visitar. Esas son costumbres paganas. Yo he visto, los católicos de plano lo tienen insertado en su doctrina, pero también los cristianos, he visto cristianos que también andan allí paseándose igual. Número 37. No imitar sus conversaciones con espíritus familiares. ¿Se pueden consultar a los espíritus? Sí, pero ¿se debe? No. No debes de hacerlo. Número 38. No imitar su nigromancia. ¿Qué es nigromancia? Es el procedimiento adivinatorio que consiste, fíjense en qué consiste, en predecir el futuro por medio de la invocación de espíritus de los muertos. Yo conocí a uno que decía, tengo aquí un doctor que es de no sé qué siglo y otro que es un indio que me dice cómo hacer operaciones. Entonces, ese es nigromancia. Entonces, y si se dan cuenta en esta cita, en la cita de Deuteronomio 18, 10 al 11, el título de todo ese tema es la amonestación contra costumbres paganas. Son costumbres paganas. Eso de que pasean a su santo o que pasean a no sé qué porque le están festejando, son costumbres paganas. Eso lo tenemos prohibido. Porque si tú obedeces, aquí estamos hablando, eres cristiano, eres católico, eres testigo de Jehová, eres adventista, todo eso son
son instituciones que lucran y tienen muchas fallas. No. Aquí estamos hablando de literalmente de lo que enseña las Escrituras, de lo que el Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nos está revelando qué es lo que no debemos de hacer y que tú lo puedes adquirir. Es más, los que eran de otras naciones buscaban al pueblo de Israel para convertirse a su Dios. Y por eso Pablo dice, ¿qué no Dios es Dios de todo el mundo? Entonces y lo vamos a explicar, cuando se dividen y se esparcen el pueblo de Dios, las 10 tribus, porque se quedó nada más Judá y Benjamín, y todos los de Efraín se van las 10 tribus, todas las demás 10 tribus se pierden en todo el mundo. Por eso viene por el hijo pródigo. ¿El hijo pródigo quién es? Efraín. Ese es el hijo pródigo, que reconoce, dice, no, vuelvo mejor a mi casa, ¿no? Aunque sea esclavo ahí, pero ya mínimo me va a ir bien. Esos es los que está buscando el Señor en todo el mundo. Por eso ve y da la buena noticia. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado, ese no es de nosotros. Y se trata de encontrar a los efraimitas, los que se perdieron. Entonces si tú dices, no, a mí eso nada, yo sí voy a hacer, no hay problema. Quizás, si en la casa de Adán y Eva estaba Caín, o sea, pues, no te debe de sorprender que es que es mi hermano, es mi hermana, es mi... O sea, no te sorprenda, o sea... Tanto hay como hijos de Dios como no. O sea, no digas, oye, entonces, pero... O sea, no pasa nada, o sea... Si ellos no entienden y no quieren obedecer, pues que no obedezcan. Si no quieren guardar Sabbat, pues que no guarden Sabbat. Si no quieren obedecer los mandamientos, pues que no los obedezcan. Yo conozco hasta pastores que no saben los 10 mandamientos. Predicadores de años no saben los 10 mandamientos. O sea, no conocen a Dios. Amonestación contra las costumbres paganas. Por eso agarro siempre 7 mandamientos corridos. Y fíjense bien cómo dice, amonestación contra esas costumbres. Versículo 10. No se ha hallado en ti que hagan pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago a quien consulte a los muertos. ¿Por qué el versículo 12? Me brinqué hasta el 12. Porque es una abominación para con Dios. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Dios, el Señor tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Dicen, es que llegaba el pueblo hebreo y mataban y los echaban. ¿Por qué? Pues porque hacían todo esto. Pues los agarras ahí sacrificando a sus hijos, cocinándolos en el fuego. ¿Tú crees que Dios va a decir, déjenlos? No, mátenlos a todos. Porque los que vienen atrás son iguales. Y dice el versículo 13, perfecto serás delante de tu Dios. O sea, quiere decir que sí, si tú no practicas todo lo anterior, eres perfecto ante los ojos de Dios. No que la ley no se puede cumplir. Pues si no haces todo esto, es una perfección en tu vida. O sea, no debes de andar consultando y haciendo brujería y haciendo cosas que no, y andar hablándole a los muertos. Es una abominación, o sea, le molesta al Dios verdadero. ¿Por qué cuando te viene algo malo dices, ay Dios mío? O sea, no sé a qué Dios invoques, porque el Dios de la Biblia, de donde el católico, el cristiano, el testigo, todos sacan de esta misma Biblia, y el católico dijo, ya es mi Biblia. No, no es tu Biblia, es una Biblia hebrea. Son escritos del pueblo hebreo, del pueblo judío. Y no nada más judío, porque el judío nada más parte de lo que representa en Jerusalén. Porque todos los demás profetas ni siquiera eran judíos. Este Job no era judío. Abraham no era judío. Isaac no era judío. Tobías era de la tribu de Neftalí. Así que dice que sí podemos ser perfectos. Hasta aquí. Mandamiento 38. Así que tenemos mucho que meditar, mucho lo que no debemos de practicar, y así vamos a ir avanzando. Ahorita entro con estos mandamientos, después de la pandemia que empezamos a cerrar, entro con esos mandamientos y quizás nos vamos a regresar a los del 1 al 9,
y a regresar del 1 al 28 de los negativos. Positivos del 1 al 9 y negativos. Porque voy a seguir enseñando todos los preceptos que son los 613 positivos y negativos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.